Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar analizando nuestra exégesis de Judas. Vamos a mirar el video número 14 y estamos todavía elaborando un bosquejo preliminar. Estamos en la etapa número 4 de nuestro estudio y ahora vamos a ver el segundo punto, que es la táctica que se debe tomar para enfrentar el problema, o en el caso como Judas lo está recomendando, cuál es la estrategia a seguir para enfrentar el problema en la congregación que se ha presentado. Vamos a darle lectura a los versículos que tenemos aquí a la mano y encontramos lo primero. Miren, según el versículo 3, encontramos aquí mi Biblia. En el versículo 3 de Judas encontramos esta frase inmediatamente. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es la estrategia que Judas está mostrando en estos momentos a la congregación, a lo que tienen que hacer para resolver el problema? Bueno, está dando vamos a decir, una cátedra de contraofensiva, una cátedra de defensa en la congregación, y lo primero que usted va a notar es lo siguiente: Judas no le está diciendo a la congregación, no les dice, espérense, yo voy a ir a resolverles el problema. Espérense, yo voy a ir a dar los consejos adecuados y a organizar o a hablar con las gentes que están ingresando a la congregación para provocar problemas. No dice eso Judas. Si ustedes notaron bien el versículo 3, dice Judas, dice: yo los exhorto a que ustedes sean los que contiendan. Entonces, olvídese usted, si usted en la congregación donde está va a tener problemas o llegan a estar los problemas, no espere, no invite a que vengan personas de fuera, a que vengan a resolver sus problemas en su propia congregación. Recuerde que los platos sucios se lavan en casa. Invitar a una persona de fuera para que venga a resolver los problemas que están aconteciendo en nuestra propia congregación donde nosotros hemos trabajado, indica falta de madurez por falta de usted, falta de conocimiento de usted, falta de madurez de usted, si ustedes son los que manejan o que están al frente de la congregación. Entonces, ustedes mismos, la congregación, son los que tienen el deber delante de Dios de prepararse para la contraofensiva. Ahora bien, ¿cómo se va a actuar según el versículo 3? Bueno, vamos a ver aquí la primera parte de la estrategia que Judas está diciendo. Tenemos aquí un punto número 1. El punto número 1 dice, lo escribí así: deben de tomar ustedes como base de su defensa la fe que ya les fue dada una vez. Ahora, Judas dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted ya recibió conocimiento, usted ya fue instruido, usted es fervoroso miembro de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué más necesita usted para defender su fe y para defender la congregación donde usted está, donde Dios lo ha puesto como guía, como líder, como dirigente, para defender el rebaño, defender el grupo de personas por la presencia de aquellas gentes que han entrado con intenciones de desbaratar lo que usted con mucho esfuerzo ha hecho? Bueno, lo primero que tiene que tomar en cuenta es recordar los conocimientos que usted ha adquirido en su estudio constante de las Escrituras. La fe, dice el versículo 3, la fe que ha sido una vez dada a los santos, una sola ocasión, una sola enseñanza. No tiene usted doble fe ni triple fe. Usted confía, usted sabe que el Señor es el Salvador y que en el Nuevo Testamento se encuentran las instrucciones que usted debe utilizar para poder enfrentar un problema como el que Judas está presentando aquí en su carta. Ahora bien, una vez que usted sabe, entiende y se fortalece que usted tiene esa fe, ahora sí debe de prepararse para contender. Miren, cuando el texto dice exhortándoos que contendáis ardientemente, una persona, un guerrero, un soldado,
no va a ir a la guerra sin armas. Así que también una persona que va a defender la fe no va a ir a enfrentarse sin las herramientas necesarias. Y aquí entonces caemos al primer principio que es importante. Antes de que usted sea llamado, nombrado o naturalmente seleccionado como el guía de la congregación, usted debe de prepararse, debe de educarse en cuestiones religiosas, en cuestiones bíblicas, porque usted y los 2 o 3 o 4 personas que colaboren con usted deben estar preparados, deben ser conocedores para saber enfrentarse. Cuando un liderazgo es debilucho, un liderazgo no tiene la preparación adecuada, fácilmente va a ser movido por cualquier viento de doctrina, cualquier opiniones de cualquier otra persona que llegue de fuera y que lleve enseñanzas equivocadas o que simplemente quiera imponer su autoridad. Recuerden, usted es quien es el miembro de la congregación, usted es el que es el guía de la congregación, usted es el que tiene la autoridad que Dios le ha proporcionado desde el momento en que usted fue escogido, seleccionado por el grupo que usted gobierna, que usted dirige, para que usted sea quien los guíe, quien los eduque. Ahora, si usted es una persona que fue impuesta por dedazo, me va a dar lástima decírselo, me da sentimiento, pero entonces si usted no tiene la capacidad para dirigir el grupo, entonces cédale el lugar a otro que sea el líder natural, el líder nato, aquella persona que tiene la capacidad, o bien trabajen juntos. Es lamentable en ocasiones cuando personas creen que son los guías porque se les impuso por dedazo a ustedes, porque alguien de fuera lo envió. No, los líderes nacen, se hacen en la propia congregación, no son enviados de fuera. Ahora, cuando un ministro o un predicador, una persona viene de fuera, es porque viene para iniciar desde cero una nueva congregación. Pero darle la autoridad a una persona que viene de fuera y rendirse ante esa persona para que él sea quien tome las decisiones, habla muy mal de una congregación. Prácticamente está diciendo que esa congregación se siente incompetente de guiarse a sí misma y que entonces anda buscando ayudas externas. La única ayuda que necesita es la preparación académica, el estudio constante de sus sagradas escrituras, y ustedes son los que pueden guiar el grupo de los nuevos que vayan convirtiéndose. Ahora bien, en la estrategia que Judas está mencionando, dice que deben de prepararse a contender por esa fe. El prepararse indica el estudio constante de las Sagradas Escrituras. No puede existir líder sin conocimiento en una congregación. Es más, ni siquiera va a asumir la posición de líder o ni siquiera va a ser nombrado por los demás para que sea quien los guíe. En cualquier congregación, así como en cualquier grupo, cualquier asociación, cualquier sector, gregario es la palabra, cualquier grupo. Nosotros somos gregarios por naturaleza, nos gusta estar en unión. Así como los animales encuentran su guía, y bueno, entre los animales se usa la palabra el macho alfa, entre algunos de ellos, diciendo que es el guía, es el líder, es el que coordina a la manada. Bueno, en una congregación, aunque se oiga mal, va a salir naturalmente el líder que coordina las acciones del grupo de la congregación. Así que entonces usted y yo tenemos que reconocer esta cuestión. Tenemos que prepararnos y significa estudiar, para contender por esa fe que usted ha adquirido. En videos anteriores, en los videos de plan de salvación, los videos de la Iglesia de Cristo, perdón, mencioné que hay suficiente información, di algunos sitios web donde podemos encontrar información suficiente, material de estudio que no podrán estudiar ustedes, yo creo, ni siquiera en 20 o 30 años de estudios. Hay demasiado material de estudio. Bueno, prepárese o capacítese, si usted ha sido seleccionado por la congregación para ser el guía, para que siga adquiriendo más conocimiento histórico, conocimiento geográfico, conocimiento gramatical, conocimiento de las palabras, y una vez que usted obtenga el conocimiento, presénteselo a las demás personas. Si acaso necesita mayor información acerca de cómo
cómo obtener más conocimiento, bueno, pregúnteme, si se sienten confianza, pregúnteme, envíeme alguna pregunta a mi correo electrónico y con gusto yo le enviaré a usted los links, las conexiones o las páginas web, si acaso no se las da a usted, donde puede encontrar más conocimiento. Continuamos con el punto siguiente. Ya tenemos nuestro primer punto A. Hay que organizar la contraofensiva contra las personas que han ingresado a la congregación, en el caso de Judas, que han ingresado a la congregación en forma subrepticia para provocar desórdenes. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, el versículo 4 nos menciona lo siguiente. Dice el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese solo versículo, el versículo 4, nos da material suficiente para poder entender el punto que estoy analizando aquí. ¿Cuál? Cada congregación va a saber reconocer cuál es el problema, cuál es la crisis que se está presentando en ese momento. Judas nos explica lo siguiente y nos da ciertos parámetros, ciertas maneras de medir la clase de problema que existe. Por ejemplo, uno de los puntos que aquí se menciona es cuando dice, el párrafo dice, algunos hombres. Si al mencionar la palabra algunos hombres, significa entonces que el problema no es suprahumano, no viene de Dios, no viene de fuera, no es muy potente, son algunos hombres, algunos humanos. Entonces, si esos problemas son producidos por agentes humanos, no debe ser difícil de resolver. Hay normas siempre para defender su posición de liderazgo donde usted se encuentra o defender al grueso de la congregación que está siendo atacada por estas personas que ingresan para robar miembros, para debilitar la congregación, para producir una división o para darse, ¿qué decirles? Sentirse bien. Y ahorita vamos a ver esos puntos aquí que se mencionan. Bueno, encontramos aquí esta cuestión entonces. Si el problema es producido por humanos, entonces no es un problema difícil. Solamente son algunos hombres, no tenga temor. Si son hombres, si son humanos, bueno, entonces usted tiene algo mucho más valioso que ellos que ingresaron. Usted ha sido seleccionado por Dios. Desde el momento que la congregación lo seleccionó, o es usted parte de la congregación, o usted el formador de la congregación, usted fue enviado por Dios. Inserte en su mente esa idea, ese pensamiento, para que usted no sea movido de la situación en la cual se encuentra. Los que llegan desconociendo y quieren arrebatarle a usted la posición que Dios le ha puesto en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, no se arredren, simplemente son humanos, algunos hombres. Y Judas habla de esa manera, bueno, para mencionar que no se preocupen, no son seres superiores, son humanos simplemente, como nosotros, como cualquier otro humano. Pero Judas tiene algo más que decirnos aquí. Miren, la cuestión aquí que Judas está diciendo es importante, dice, han entrado encubiertamente. Ya aquí tenemos entonces su motivo. Ingresaron, pero al entrar encubiertamente da la idea que vienen con antifaz, que vienen con máscara, que vienen con algo que los protege para que no se conozcan sus intenciones reales. Entonces, no quiero decir la palabra hipócrita, pero ya la dije. Entonces son personas que van a actuar hipócritamente, salameros, amables, atentos, o como la palabra que se usa mucho en México, barberos o lambiscones. Se oye mal en la iglesia mencionar estas frases, pero para que usted tome la idea general, ¿qué características tienen esas personas? ¿Son directos, crudos y sinceros? ¿O son personas que hablan con vocecitas calmaditas, que hablan con un lenguaje muy amable? Tenga usted cuidado, inmediatamente, por experiencia se lo digo, inmediatamente que usted note el carácter amable, sigiloso de los que hablan, recuerde, no sabemos qué intenciones traen intenciones encubiertas. Judas dice que entran encubiertamente. Pero una característica más que aquí menciona Judas que es importante. Miren, en el punto 2
ah, para poder reconocer esos agentes, el punto 2 dice que esos agentes son descritos desde antes. Cuando se usa la palabra en el versículo 4 dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Quiere decir que esas características ya están descritas en la Biblia. ¿Cómo son esas personas? Desde antes nos está refiriendo, en estos momentos de la historia, en esta época, 2019, nos está refiriendo a lo que ya aconteció, vamos a decir, en la época del Nuevo Testamento, o época entre el Nuevo Testamento y nuestra época, o época anterior en el Antiguo Testamento. Las personas que actúan de esa manera ya tienen un destino manifiesto. ¿Cuál es el destino manifiesto según el versículo 4? Estos hombres ya han sido destinados. O sea, estos agentes humanos que ingresaron ya desde el momento que vienen con intenciones negativas, ya tienen su destino programado. ¿Cuál destino programado tiene según el versículo 4? Condenación. No lo escribí aquí, pero usted puede leer su versículo 4 y dice que son destinados para esta condenación. Entonces, nuevamente lo animo, a ustedes, los que estén pasando por problemas, no se arredren. Estas personas ya tienen su destino señalado, son señalados para condenación. Si después transforman sus vidas, bueno, gracias a Dios, pero si no la transforman, entonces su destino va a seguir su camino y el momento de su muerte, entonces tendrán que rendir cuentas ante el Señor. Por lo pronto, usted aquí en la tierra, mientras está al frente de la congregación de la iglesia de Cristo donde Dios lo ha puesto, usted simplemente piense, esos hombres han sido destinados para la condenación. ¿Qué más dice Judas en el verso 4? Bueno, en el verso 4 dice la siguiente, dice, hombres impíos, hombres impíos. ¿Qué significa la palabra hombres impíos? Mire, un hombre impío, que es lo contrario de un hombre santo, una persona santa, santificada, seleccionada por el Señor, el impío es el que no practica la piedad. Dos palabras tenemos aquí, son seculares. Usted va a, infortunadamente, el Señor, recuerda usted, el Señor hace una división entre personas del mundo, seculares, y personas de su iglesia, que son los espirituales o los cristianos que han obedecido el Evangelio. Si usted es persona del mundo y está viendo mi video, no se sienta ofendido. Es una división simplemente. Es como decir que yo soy mexicano y los güeros de Estados Unidos son norteamericanos. Y hay una diferencia cultural, diferencia racial, diferencia en color de piel, diferencia en lenguaje. Y bueno, tenemos diferencias y se aceptan, no hay problema. Bueno, lo mismo aquí, si usted es una persona que aún no ha sido convertida en cristiana, entonces usted es una persona secular, usted es una persona del mundo. Bueno, para los cristianos que me están observando esto, las personas que ingresaron y vienen con malas intenciones, quiere decir que en el fondo son personas seculares, o sea, actúan igual que la gente del mundo, la gente que no ha modificado su conducta, que no ha cambiado su forma de ser, solamente que actúan en forma disfrazada. Pero más tarde o más temprano se va a notar la naturaleza de su conducta, la naturaleza de su carácter. Naturalísticos. ¿Qué significa naturalísticos? Bueno, vamos a decir que son humanistas, son naturales, son personas que actúan directamente de acuerdo a lo que sienten. Miren, cuando nos convertimos en cristianos, automáticamente nos convertimos en esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa entonces que mis gustos personales, mis deseos personales, mis actitudes tienen que ser modificadas para agradar al Señor. En algunas secciones de la carta a los Romanos que Pablo escribe, capítulos 14, capítulo 15, Pablo da instrucciones en los versículos 1 de ambos capítulos acerca de que los más fuertes tienen que soportar a los más débiles, hablando de personas espiritualmente más débiles. Entonces, un cristiano recién convertido, una persona recién convertida al cristianismo, va a ser una persona muy débil espiritualmente. Entonces las personas más fuertes espiritualmente van a socorrerlo, van a ayudarlo a que poco a poco avance en su perfeccionamiento, no para que llegue a ser totalmente perfecto.
No lo vamos a alcanzar nunca, pero para ir mejorando su conducta, su carácter, su ética, y que conforme o se incorpore al grupo de cristianos que cada día luchamos por conservar lo que el Señor nos ha dado el día que nos bautizamos. El día que nos bautizamos nos dio el perdón de nuestros pecados, nos dio el don del Espíritu Santo y nos dio la oportunidad de irnos a los cielos el día que muramos. Pero esa gracia, esos regalos pueden perderse. ¿Cuándo pueden perderse? Cuando el cristiano voluntariamente abandona la protección que Cristo da y regresa al mundo, a practicar cosas del mundo. Cuando venimos del mundo, somos personas fornicarios, somos personas adúlteros, somos borrachos, somos mal hablados, somos personas que practicamos cosas negativas en el mundo. Nos convertimos en cristianos y debemos de transformarnos. Pero cuando un cristiano vuelve otra vez a caer en la desgracia de la fornicación, del adulterio, de una vida mal llevada, de la borrachera, entonces cae en desgracia y otra vez vuelve a ser una persona secular, una persona naturalística, una persona impía. Bueno, Judas está diciendo que el grupo que ingresó son precisamente esto, son hombres impíos. ¿Acaso son expulsados de otra congregación? ¿O acaso andan huyendo porque en donde vienen no les aceptaron sus conductas que no eran correctas? No sabemos, pero lo vamos a investigar. O sea, el trabajo precisamente de usted como guía de una congregación o sus colaboradores es investigar las características de estas personas que han ingresado. Lo van a dar a conocer, se va a anotar inmediatamente. Van a hacer sus reuniones secretas, van a hacer sus grupos apartes, van a hacer divisionismo entre nosotros los que sabemos y ustedes los que no saben, o nosotros los ricos y ustedes los pobres. La iglesia de Cristo se compone por la mayoría de personas de escasos recursos. Y cuando por alguna circunstancia una persona bien posicionada en la sociedad se convierte en cristiano, difícilmente se encuentra en alegre comunión con los de posición más sencilla. Y entonces andan buscando dónde irse para ver si encuentran gentes de su igual. Y eso es lo que ha causado también en ocasiones la emigración de personas cultas convertidas en una congregación humilde, que cuando se convierten en cristianos, se dan cuenta que no encajan socialmente, no encajan económicamente en el grupo de cristianos y buscan dónde escaparse, ya sea escaparse a una congregación donde haya mayoría de personas con buenos recursos, con mayor cultura, o ya sea también que se escapan para regresar a su mundo secular. Cualquiera que sea la circunstancia, pero Judas está diciendo que estos son hombres impíos que ingresaron ahí. Así que son seculares, son naturalísticos. Pero Judas va más adelante. Dice el texto, versículo 4, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y vamos a ampliar un poco más la palabra libertinaje. No lo tengo aquí, pero vamos a borrar esta sección y vamos a poner otra sección más. Aquí tengo mi pluma para marcar este punto. Así que elimino esto, ya usted ya lo tiene en su memoria, y me voy al punto 4, siguiendo la secuencia, el pequeño punto 4 de lo que estamos analizando, y vemos aquí el otro punto que dice Judas. ¿Qué es lo que dice Judas? Que son, que convierten en libertinaje. Punto 4. Son libertinos. Yo creo la palabra adecuada es libertinos, dije punto 4. Es punto 3. Sí, punto 4. Libertinos. Libertinos. O libertinaje. ¿Qué cosa es para usted el libertinaje? Es correcto. El libertinaje es el darle rienda suelta a todo lo que está enfrente de nosotros. Ellos dicen, el Judas dice, que este grupo han convertido en libertinaje la gracia de Dios. No respeto. Déjenme ampliar los detalles acerca de libertinaje. Han convertido en libertinaje, lo escribo así como dice el texto, libertinaje, la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona convertir en libertinaje la gracia de Dios? Bueno, con su conducta, con su ética y con su forma de ser.
Vamos a buscar aquí algunas palabras, algunos calificativos para que entendamos qué significa el libertinaje. Libertinaje puede significar practicar la explotación. ¿Qué es la explotación? Los más fuertes explotan a los más débiles. Los explotan moralmente, los explotan por el conocimiento de sus palabras, los explotan en sus trabajos. Puede suceder que los más fuertes, económicamente hablando, contratan a los cristianos más humildes y en vez de pagarles lo que es adecuado, lo que es correcto, basándose en la relación de hermandad, abusan de estos hermanos. Casos como por ejemplo, ustedes, el hermano rico, fuerte y poderoso, y le da el trabajo a un hermano humilde y sencillo, y a la hora de comer, usted viene y el hermano humilde y sencillo le dices, bueno, ya vamos a comer, pero ¿sabes qué? Tú vete a comer allá afuera porque tú eres mi empleado y yo voy a comer aquí en el comedor con mi familia porque yo soy el patrón. Y entonces hace señalamientos que son brutales en su vida. No funcionan para un cristiano. O mejor no coma o use la regla de el más fuerte sostener a los más débiles. Se hace mucho daño cuando una persona fuerte económicamente maltrata en esa forma psicológicamente a un hermano débil económicamente. Porque entonces el hermano débil se ve tentado también a decir, caramba, hay segregación en esta congregación, hay discriminación, la pobreza y la riqueza son características que distinguen a los cristianos y los hacen diferentes. Entonces es mentira que hay igualdad en el cristianismo. Tenemos que ser muy cuidadosos de no lastimar a los más sencillos, a los más débiles. Pero esta frase, cuando hablamos acerca de explotación, la practican infortunadamente estas personas. Hay más palabras que podíamos saber, unas 2 o 3 que podemos mirar aquí para entender la cuestión. Miren, la palabra hedonista, déjenme explicarle qué cosa es el hedonismo. El hedonismo es una doctrina filosófica que fue iniciada muchos años atrás, iniciada o practicada, vamos a decir, déjenme, cuando digo que voy a investigar, no crea que lo tengo de memoria, así que se forma esta palabra por la unión de dos palabras, edón, que significa placer, y el sufijo ismoque, que significa doctrina. O sea, es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. Entonces, puede haber cristianos como los que ingresaron aquí, que para ellos el hedonismo es más importante. Bueno, miren, en Cirene hay un filósofo que se llama Aristipo de Cirene, que se le considera el padre del hedonismo, de esta doctrina, y que era discípulo de Sócrates. Él realizó una distinción entre la cuestión del alma humana. Dijo que el alma humana, por una parte, el alma era muy amable, muy suave, y que por lo tanto pues era importante cuidarlo, pero le dio mucha importancia a la cuestión del placer, y él mencionaba como doctrina que el placer era la única forma de conocer la felicidad. Bueno, hubo escuelas, la escuela cirenaica en el siglo IV, siglo III antes de Cristo, del cuarto al tercero antes de Cristo, fue fundada precisamente por Aristipo de Cirene, y mencionaba que el bien superior provenía de la obtención del placer. Luego existió otro grupo, los epicúreos. No tome usted mucha importancia en lo que estoy diciendo, solamente una breve información. Los epicúreos, que mencionaron que había hedonistas racionales, y que para ellos lo más importante era eliminar el dolor y nada más conseguir el placer. Bueno, ¿y a dónde nos lleva estas doctrinas filosóficas? Nos lleva al hedonismo psicológico y ético. Cristianos que se sienten superiores porque disfrutan de mejores placeres y por lo tanto no muestran un carácter cristiano adecuado con aquellos que no disfrutan de esos placeres. ¿Es pecado disfrutar de bendiciones que Dios nos proporciona? No, no es pecado. Lo que es pecado es jactarse delante de ellos, o como dicen en México, es un delito muy grande contar dinero delante de los pobres. Es lo que hace un hedonista. Se jacta de sus logros, se jacta de sus posiciones delante de los demás, de los más necesitados. Y bueno,
el hedonismo cristiano existe, lamentablemente sí existe el hedonismo cristiano. Entonces, un hedonista es aquella persona que busca su satisfacción personal, su placer personal y se jacta de ello. Entonces, cuando hablamos de estas personas que ingresaron a la congregación y que convierten en libertinaje la gracia de Dios, no toman ya en cuenta la protección de los más débiles, sino que su hedonismo lo sacan a flote en el grupo que han llegado. Y otra palabra más última para finalizar mi video es la siguiente, la palabra antinomianismo. ¿Qué es un antinomianismo? Voy a usar la palabra aquí, antinomianismo. Es otra doctrina que significa prácticamente de dos palabras, anti, contra y nomos, ley. La doctrina que indica que los que ingresan y que son libertinos están en contra de la ley o de la norma o de la regla ya establecida en la congregación. Le agradezco su atención hasta este momento de mis videos, su vista de mis videos y nos miramos en la próxima ocasión para seguir hablando de estos temas. Reciba usted bendiciones.